y ¿Cómo poder no? aprovechar este tiempo. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de arquitectura legal, que es parte de los cursos y capacitaciones que estamos dando desde el Colegio de Arquitectos y Arquitectas para toda la provincia. Bueno, este curso que se ha dado a llamar el ejercicio de la arquitectura en el nuevo Código Civil y Comercial. Ayer compartimos la clase con el doctor Terrile y vamos a volver a tener otra próximo, el martes 19, y hoy nos acompaña el doctor Ángel Garrote, ambos son asesores del colegio. Y bueno, les reitero, lo vamos a escuchar ahora al doctor, y les reitero, al final de la clase se va a compartir por el chat el listado para la asistencia, así podemos llevar un control. Acuérdense de firmarla antes de desconectarse. Bueno, los dejo acá en compañía del doctor Garrote. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Como siempre, agradezco este espacio que en realidad al colegio les sirve no solo para formar y capacitar en estos asuntos a veces tan ríspidos a los matriculados, sino porque también nos sirve para ejercer una tarea de tipo preventiva. Uno entiende siempre que cuando aparece un abogado y cuando aparece la ley es cuando hay problemas, y en realidad de lo que se trata, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta conversación, es que la ley está prevista para tutelar y proteger los derechos de todos. Si en algunos momentos y en algunos aspectos nos sentimos agredidos por alguna situación, es porque eventualmente nos podemos llegar a encontrar en el marco de alguna situación de hecho o de alguna situación jurídica que impone el respeto y la tutela de los derechos de todos, ¿no? Vamos a hablar del Código Civil y Comercial de la Nación y la impronta y la vigencia que tiene en el marco del ejercicio profesional, pero también vamos a hacer hincapié en el marco legal que hace a la profesión de arquitecto, porque como ustedes saben, los distintos roles profesionales que se pueden asumir y los distintos lugares de donde se ejerce la profesión pueden implicar diversas cuestiones de tipo jurídica que atender. La idea, como les decía, es procurar e insistir en todo lo que tiene que ver con la labor preventiva. De hecho, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que ha cumplido ya unos cuantos años de vigencia, trae entre sus principios centrales, entre sus principios fundamentales, el de la tutela preventiva. Es decir, cualquier persona o cualquier sujeto que está ante una situación en la que pueda derivarse de un daño, tiene el deber legal de hacer todas las acciones que tiendan a prevenir ese daño. Y cuando digo daño no hablo solamente del que puede producir la caída del revoque sobre el físico de una persona. Estoy hablando de infracciones a la ley que pueden llegar a generar eventualmente algunas condenaciones a determinadas personas para resarcir esas afectaciones que se puedan provocar. Lo que estoy tratando de decirles al inicio es que miremos lo que tiene que ver con el marco legal del ejercicio profesional como herramientas de ayuda, como herramientas de trabajo, como marcos que nos servirán para encauzar el ejercicio de la profesión, para no encontrarnos con, como decimos nosotros, contingencias futuras que pueden perjudicar ese ejercicio profesional. Bueno, como les decía, vamos a comenzar, sin dar muchas vueltas, a enfocarnos en lo que es el marco legal del ejercicio de la profesión, para luego, como les decía, encarar las distintas situaciones en las que ese ejercicio profesional puede verse afectado. Como bien saben ustedes, la profesión de arquitecto en nuestra provincia de Santa Fe se encuentra regulada por una ley que es la Ley de 1653. La Ley 10.653 efectivamente crea el Colegio de Arquitectos de la provincia, pero es mucho más que, llamemos,
un estatuto que conforma una persona jurídica o un ente jurídico, como podría ser un club o cualquier otra asociación. De hecho, sí, así ocurre, porque, como bien saben ustedes, la ley define los órganos fundamentales del colegio, define los órganos de gobierno, define los sistemas eleccionarios, pero fundamentalmente lo que debemos saber es que el Colegio de Arquitectos ha sido creado por el Estado para delegarle la función principal y fundamental de ejercer el control de la matrícula profesional. El rol que justifica la existencia legal como un organismo, podemos decir, paraestatal, o no gubernamental, pero que tiene una inescindible función con el Estado, está relacionado, como les decía, con verificar si quienes pretenden ejercer la profesión de arquitecto se encuentran habilitados para ello, con lo cual deberán justificarlo con el título profesional extendido por una universidad en el marco de las incumbencias y la ley nacional que hay de incumbencias y que regula las profesiones, entre ellas las de arquitecto, y luego de ello asignar y atribuir la matrícula profesional y ejercer su control durante el desarrollo profesional. Ese es el rol principal que tiene el colegio. Tiene un sinnúmero de otros roles y fines que ustedes pueden leer en el catálogo que tiene la ley 10.653, que se complementa con el estatuto y que se complementa con otras normas, como por ejemplo el Código de Ética Profesional, que rige también el procedimiento ante el Tribunal de Ética Profesional. Y todas esas normas lo que hacen es, como les decía, definir el funcionamiento y los órganos de ese ente tan fundamental que tiene existencia y justificación para controlar, como les decía, el ejercicio profesional. Entonces ustedes deben saber no solo qué tipos de matriculados o habilitaciones profesionales existen, de eso algo vamos a decir, porque tiene que ver el enfoque que habrá de hacerse si ustedes trabajan y ejercen la profesión de manera independiente o si lo hacen en relación de dependencia, ya sea contra el Estado o con un particular, o si lo hacen en alguna de las situaciones que no los habilita el ejercicio profesional, porque el enfoque será distinto, pero como les decía, se regulan los órganos de gobierno, el directorio, las funciones y el roles del presidente, la asamblea, que digamos es el órgano de gobierno fundamental que tiene el Colegio de Arquitectos, y especialmente la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Conducta. El Tribunal de Conducta es un órgano que, como les decía, es esencial en todo este cometido que tiene el colegio en cuanto al control de la matrícula profesional, porque estará llamado a juzgar a aquellos profesionales que se encuentren comprometidos con el cumplimiento de las normas de ética profesional, ya sea por una denuncia que hace un comitente, un particular, el propio colegio, un tercero o el Estado. Respecto de esto, en esta conversación, posiblemente en otras, podamos ahondar un poco más. Veo que dentro de los participantes del curso tenemos a destacados jueces del Tribunal de Ética y Disciplina del colegio, y posiblemente ellos en algún momento nos puedan contar su experiencia, pero es importante saber que ese órgano que tiene el Colegio de Arquitectos está llamado a juzgar de manera imparcial, mediante un procedimiento en el que se respeta el ejercicio del derecho de defensa y en el cual todos aquellos que se encuentren en ese difícil trance de afrontar una denuncia puedan ejercer su derecho de defensa como manda nuestra Constitución Nacional. Como consecuencia de la intervención de ese Tribunal de Ética, los profesionales pueden terminar absueltos, las causas pueden terminar archivadas, o si se advierte o verifica la violación de algunos de los deberes éticos, la aplicación de alguna sanción que puede ir desde un llamado de atención, un apercibimiento público y privado, la suspensión y hasta inclusive la cancelación de la matrícula. Como les decía, no quiero asustarlos con este tipo de cosas, simplemente recordarles que tenemos que tener presente en el marco dentro del cual nos desenvolvemos y cuáles son los requisitos que hacen al ejercicio o al debido ejercicio profesional. Las normas éticas que están diseñadas y establecidas en la Ley 10.653 y en el Código de Ética Profesional tienen que ver con los deberes que tienen los arquitectos
para con la sociedad en general, para con los comitentes, para con el propio colegio y para con los colegas en especial. Hay distintos ámbitos y distintas situaciones en las que se podrían ver afectadas las conductas por violaciones a estas normas éticas que podrían llevar eventualmente, como les decía, a un grado de juzgamiento y eventualmente a una posible sanción. Obviamente las decisiones que tome el Tribunal de Ética y Disciplina pueden ser revisadas, pueden ser impugnadas, como se dice judicialmente, ante órganos que no pertenecen al colegio, sino que forman parte del Poder Judicial, lo que satisface, por supuesto, la garantía constitucional de un doble conforme, es decir, de que lo que decide un tribunal pueda ser revisado por otro, porque los jueces, en definitiva, por más probos que sean, son seres humanos y pueden cometer errores. Si quieren, luego podemos entrar sobre estas cuestiones, pero entiendo que no es el aspecto fundamental sobre el que la mayoría tiene interés. Descarto que las cuestiones fundamentales están relacionadas con la responsabilidad profesional, y sobre eso seguidamente vamos a hablar. Sí quiero seguir comentándoles que en lo que tiene que ver con el Colegio de Arquitectos y su organización institucional, dependerá de las distintas categorías que ustedes tengan de matriculados si podrán o no participar de manera activa o pasiva, es decir, siendo elegidos candidatos para algunos de los cargos electivos o participando de las elecciones. Así que eso también estará vinculado con los distintos o las distintas categorías de matrícula profesional en la que ustedes pueden intervenir. Saben bien que está el matricular habilitado, después hay una categoría para los profesionales que están en relación de dependencia, los que tienen algunos deberes, pero otros no, y algunas incumbencias que no estarán satisfechas porque manteniendo esa relación de dependencia y justificando aportes a otras cajas profesionales, estarán eximidas de, por ejemplo, aportar a la caja de la ingeniería y no podrán ejercer la profesión de manera independiente porque lo hacen en el marco de esa relación de dependencia. Hay otras categorías también, como las que tienen que ver con los arquitectos jubilados, que mantienen algunos derechos, algunas prerrogativas, tales como participar de las elecciones o participar en comisiones como jurados en concursos, pero que obviamente no pueden acceder al ejercicio profesional. También hay otras categorías de matriculados, siempre teniendo presente esa responsabilidad legal que tiene el colegio del control de la matrícula, vinculadas con convenios que el Colegio de Arquitectos de la provincia ha hecho con otras provincias que habilitan a matriculados de la provincia de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires a ejercer la profesión en el marco de un acuerdo de reciprocidad, tal como ustedes, matriculados de la provincia de Santa Fe, pueden hacerlo en esas provincias con las que se formalizan los convenios o acuerdos. Pero bueno, como les decía, junto con el material en el que ustedes pueden acceder desde la página, nosotros vamos a proporcionar una sinopsis de toda esta conversación en la que ustedes van a poder ir viendo, van a poder ir siguiendo cuáles son las normas fundamentales que hacen al marco legal. Entre ellas, como les decía, la ley 2653, el Código de Ética Profesional, la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, la resolución número 133 y sus complementarias que definen las cuestiones vinculadas a incumbencias profesionales, la ley Ramón Araya, la ley 4114, que sigue rigiendo y teniendo importancia e implicancia práctica en el ejercicio profesional, y distintas resoluciones que dicta el Colegio de Arquitectos, entre ellas, y fundamentalmente, porque vamos a hablar bastante de ella, la resolución sobre roles profesionales que fuera complementada con una última del año 2019. Y finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es el Código Civil y Comercial de la Nación? El Código Civil y Comercial de la Nación es la ley fundamental que rige las relaciones de lo que se conoce como el derecho privado, el derecho de la gente común, las relaciones y las situaciones en función de las cuales todas las personas contraen derechos y obligaciones. El Código Civil y Comercial rige desde
los derechos que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con los derechos sucesorios, que tienen que ver con la transmisión de los derechos, y que tienen que ver con los contratos, que tienen que ver con la responsabilidad profesional. Rige para todas las personas, no exclusiva o específicamente para los arquitectos. Ha sido reformado por la ley 26.994, hace poco tiempo cumplió 5 años de vida el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y ha recibido, después de un par de siglos de vigencia, una impronta muy moderna, una impronta que tiene que ver con influencia del derecho comparado y de posiciones que nuestros tribunales han venido sosteniendo desde hace mucho tiempo y que han modificado en algunos sentidos las normas vigentes hasta ese momento, como les decía, plasmando nuevas corrientes. Entre esas nuevas corrientes hay algunas que fijan principios generales, principios básicos que hacen al desenvolvimiento de las conductas y las relaciones entre las personas. Esos principios básicos tienen que ver, por ejemplo, con el principio de buena fe, en lo que refiere a la interpretación de las relaciones y los contratos, y tiene que ver también con la proscripción de lo que se conoce como el abuso del derecho. Es decir, la ley lo que procura es que en el marco de todas las relaciones civiles, amparadas y reguladas por el Código Civil y Comercial, primen, entre otros fundamentales, pero que a ustedes les pueden interesar, en el marco de esta charla, el principio de buena fe y la proscripción del abuso del derecho. Entre otros también, como les decía, el principio que tiene que ver con la prevención o el principio preventivo, que opera en la necesidad de que se procure en todas las situaciones evitar los daños, anticiparse a la producción del daño y que la ley no tenga que llegar tarde y con un resarcimiento y no con la prevención del daño o del incumplimiento contractual. Algo que debo decirles para que ustedes también lo tengan en cuenta es que las normas, las leyes, prevén situaciones o hipótesis en abstracto. Vamos a ver hoy, por ejemplo, que en materia de responsabilidad, básicamente el Código Civil dice que el que le produce un daño a otro con culpa tiene el deber de indemnizar o resarcir. O que el que incumple un contrato tiene la obligación de cumplir con los cargos correspondientes o resarcir con una indemnización ese daño contractual. O que quien incumple puede ser forzado a cumplir con ese contrato. Ahora, como les digo, son situaciones planteadas en abstracto. Y ante la existencia de una infracción o un incumplimiento de esas normas legales, vendrá la necesidad de que alguien reclame ese cumplimiento. Usualmente, y eso es lo que desea la comunidad, las situaciones de infracción a las leyes se pueden resolver por sí solas, es decir, poniéndose las partes de acuerdo, en lo que se conoce como una autocomposición. A ver, yo celebro un contrato de obra con alguien o un contrato para la realización de la conducción técnica y tenemos un problema en el camino, lo lógico, lo razonable, lo que la ley busca, lo que el Estado quiere, es que los sujetos que participan de ese contrato compongan ese conflicto de manera pacífica. Bueno, conversando, fijando posiciones y definiendo cómo se va a cumplir con ese contrato si se trata, por ejemplo, de un contrato. Ahora, si ello no ocurre, si esa autocomposición no llega, el problema habrá de resolverse mediante la intervención de un tercero. Ahí aparece lo que nosotros en derecho denominamos heterocomposición, es decir, aparece un sujeto distinto, ajeno a esa relación de comitente y profesional, de comprador y vendedor, de contratante y co-contratante, o de víctima y victimario, como quieran denominarlo, aparece un tercero distinto de esos que viene a tratar de dirimir el conflicto que se ha producido.
Puede ser en distintas instancias un mediador, un conciliador, o puede ser un juez que venga a decidir quién es el que incumplió y quién es el que debe cumplir. No sé si lo tienen claro. Si no lo tienen claro, después me lo van diciendo, van levantando la mano y me van preguntando y vamos llegando a esta conversación. Disculpen que empiece con algo tan general y que aparece abstracto, ¿no? Y que nada tiene que ver con el ejercicio de la arquitectura, pero no tengo ninguna duda que estas pequeñas herramientas sobre las que estamos conversando les van a servir y mucho para enfrentar reiteradas situaciones en el marco del ejercicio profesional. Tengo el inmenso gusto, el inmenso placer de hace más de 30 años asesorar a arquitectos en el marco del distrito en Santa Fe o de los distritos más cercanos, con situaciones que se van produciendo día a día, y esto es muy reiterativo, es decir, esa incertidumbre que se presenta ante la existencia de un incumplimiento, de una infracción, de un daño, y lo que va a ocurrir. Bueno, les decía que la ley está diseñada como una hipótesis en abstracto y que solo ante la existencia de una situación fáctica que la justifique, el mediador o el juez la utilizará para componer esa controversia. Entonces habrá que establecer si hubo un daño, si hubo un responsable, si hubo culpa y cuál es el daño, para que el juez diga, bueno, señor, usted tiene que indemnizar en función de tal norma del Código Civil y Comercial. Bien. Entonces, como les decía, el Código Civil y Comercial regula los derechos individuales y los derechos colectivos. Los derechos que tienen que ver con las personas como tales, los derechos que tienen que ver con la familia, los derechos que tienen que ver con las cosas, que se denominan derechos reales. El Código Civil y Comercial regula sobre el dominio, el condominio, el uso, el usufructo, la habitación, los clubes de campo, los clubes cerrados, los tiempos compartidos, la propiedad horizontal. Hago hincapié en esto que seguramente a los arquitectos ha de interesarles, ¿no es cierto? Y regula también las consecuencias jurídicas derivadas de los ilícitos civiles, es decir, de los incumplimientos de las normas civiles, porque regula también lo que tiene que ver con las obligaciones que nacen de los contratos o que nacen de otras fuentes, como pueden ser los daños que ocurren y que se producen, podemos decir hoy, extracontractualmente. Regula el contrato de compraventa, el contrato de locación, el contrato de permuta, el contrato de mandato. Regula las sociedades, hoy en una fusión en el derecho privado del Código Civil y Comercial y una directa y estrecha relación con la ley de sociedades comerciales. Todo eso es lo que regula el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en esta conversación que vincula al quehacer de la arquitectura? Bueno, fundamentalmente dos aspectos. El que tiene que ver con los contratos, de donde nacen obligaciones, y dentro de los contratos, particularmente algunos, como el contrato de obra o contrato de servicios, pero muy directamente otros también, como puede ser el contrato de mandato, el contrato de compraventa, el contrato de permuta, etcétera, el contrato de obra, por supuesto. Y por otro lado, las normas que tienen que ver con las obligaciones y la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional. Por supuesto que cuando el Código Civil regula solo de la responsabilidad de los arquitectos, habla de la responsabilidad de todos los profesionales, de todas las profesiones, y en particular de las que tienen que ver con el ejercicio de la arquitectura o de la ingeniería, o las que están relacionadas con los que se conocen como sujetos de un contrato de obra. Todo eso es lo que regula el Código Civil y Comercial, y todo eso es lo que los jueces van a aplicar. La idea es que ustedes no se aprendan el Código Civil y Comercial, para eso van a tener que consultar a un abogado, pero sí es importante que ustedes conozcan algunas normas fundamentales que hacen ese desenvolvimiento, o básicamente qué es lo que deben hacer para tener debidamente instrumentado lo que es una relación que esté vinculada con el ejercicio profesional. Bueno, en esa línea, como les decía al principio, los enfoques habrán de ser distintos dependiendo
del rol que el arquitecto se encuentre ejerciendo. Y cuando digo rol, no focalizo solo a rol que tiene que ver en el marco de la resolución de roles profesionales. Porque, como les decía, un arquitecto puede ejercer la profesión de manera independiente, dedicarse a hacer proyectos, cálculos, dirección de obra, representaciones técnicas, demoliciones o cualquiera de los roles profesionales, pero también el arquitecto, como hablábamos hoy, puede ejercer su profesión en relación de dependencia. Esa relación de dependencia puede estar vinculada con un sujeto del derecho privado, un particular o una sociedad, o puede tener que ver con una relación de dependencia que tenga que ver con el Estado. Entonces, distintos serán los enfoques y distinta va a ser la problemática que cada uno tenga que enfrentar. También, en función de ese ejercicio profesional, habrá otras responsabilidades y roles que podemos decir son colaterales, derivados, objetivos. Cuando digo objetivo, digo que exceden de lo subjetivo, y ya van a entender por qué, y que hacen a las responsabilidades que todos los ciudadanos tenemos, y en particular quienes ejercen una profesión, respecto del Estado. Y ahí voy a una serie de responsabilidades que tienen que ver con el derecho laboral, con las cuestiones fiscales, con las cuestiones previsionales, con las cuestiones vinculadas a seguridad e higiene, etc. Como ven entonces, el abanico de cuestiones legales sobre las que tenemos que conversar es bastante importante. Yo voy a tratar de simplificarlo en todo lo que se pueda para que ustedes comprendan los aspectos o las cuestiones generales, sobre todo en esta primera conversación. En la segunda charla, sería bueno que ustedes, de alguna manera, puedan plantear algunas cuestiones fundamentales o algún cuestionario sobre algunos de los aspectos que prefieran tener un mayor desarrollo o una mayor explicación. Empecemos entonces por, digamos, lo propio, lo habitual, lo usual, para lo que el Colegio de Arquitectos ha sido concebido, como les decía, que es verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la matrícula y ejercer el control de esa matrícula profesional. Quiero hacer un paréntesis diciendo que no estoy diciendo o no estoy sosteniendo que los otros roles fundamentales que tiene el Colegio de Arquitectos no son importantes. Están en sus fines, están perfectamente detallados en la ley de creación del colegio, que el colegio también tiene el deber de velar por el debido ejercicio profesional, la dignidad profesional, la capacitación de los arquitectos, que es importante que intervenga en concursos, con jurados, que capacite, que defienda el ejercicio profesional y todos esos otros roles fundamentales que tiene. Lo que sí digo es que la justificación de la existencia legal y creación del colegio y de lo que se conoce como la colegiación obligatoria tiene que ver con este tema. A propósito de esto, bueno, hace pocos días en el Distrito 1 en Santa Fe se hizo un muy emotivo homenaje para quienes fueron los que diseñaron, en definitiva, la estructura del colegio y su primer presidente, y las razones o las bases para las que se creó el colegio. Y de allí surgió con absoluta claridad que la disputa en sus orígenes era colegiación sí, colegiación no, y que primó, como en el marco de todas las profesiones y en todas las provincias, la necesidad de la colegiación obligatoria, precisamente, como les decía, por la necesidad que hay de que el Estado delegue en estos organismos, como son los colegios profesionales, ese ejercicio y ese control de la matrícula profesional. Pero bueno, como les decía, lo que primero vamos a conversar hoy, más allá de esta introducción sobre la que venimos teniendo, es el marco legal que hace al ejercicio de la profesión independiente, del ejercicio de la arquitectura de manera independiente, el análisis de los distintos roles profesionales que se pueden asumir, las normas que el Código Civil y Comercial contiene, que
pueden interesar o que se encuentran vinculadas con ese ejercicio profesional, y luego, por supuesto, algunas consideraciones que hacen a las pautas actuales sobre el ejercicio profesional y la responsabilidad profesional fundamentalmente. Pues bien, yendo directamente a las resoluciones que ha dictado el colegio y particularmente la que hace a los roles profesionales, bien sabrán ustedes que tanto el colegio como muchas municipalidades han definido a los sujetos, mejor dicho, los roles fundamentales que pueden ejercerse en la profesión. Lo que primero que debo decirles es que no deben confundirse los roles profesionales con los que son sujetos de un contrato de obra. Y aquí una muy importante aclaración. Cuando ejercemos la profesión de arquitecto, o cuando, bueno, yo casi como que me siento arquitecto, cuando se ejerce la profesión de arquitecto, no se ejerce el rol de constructor. Hay que diferenciar claramente la figura del constructor de la figura del arquitecto o del profesional. El arquitecto o el profesional puede cumplir los roles de proyectista, de calculista, de director, como les decía, de representante técnico. Pero no necesariamente debe participar en el contrato de obra. Una cosa es la ejecución de la obra y otra cosa es la relación que un comitente tiene con un arquitecto profesional para que realice las tareas de proyecto, en su caso, si fuera el constructor, una representación técnica. Entonces, como primera herramienta práctica que les digo, es que no asuman roles que no les correspondan, o para los cuales no tengan prevista una organización, una estructura y una capacitación que los habilite a realizarla. No se transformen en constructores si no lo son, no se involucren en las cuestiones propias del constructor o del comitente si no lo son, pero sí focalícense en los roles profesionales que están diseñados o establecidos específicamente para los arquitectos. De allí que entonces hay que despejar aquella vieja metodología a la que todos hemos recurrido alguna vez y hace muchos años, de buscar a un arquitecto para que nos construya una casa o para que nos ejecute una obra. Aunque en definitiva el propósito sea ese. Al arquitecto se lo buscará y se lo contratará para que haga un proyecto, haga un cálculo, eventualmente y presentado ese proyecto realice una dirección de obra o ejerza una representación técnica. Pero la construcción de la obra no la hace el arquitecto. Aunque parezca una redundancia, la construcción de la obra la hace el constructor. De allí que es fundamental, como primer medida, que queden absolutamente definidas y separadas las contrataciones del comitente para con el profesional y del comitente para con el constructor. ¿Y por qué digo esto? Porque ocurre muy frecuentemente, por suerte cada vez menos, que en los hechos y en la práctica, el arquitecto que está contratado para hacer el proyecto y la dirección de obra asume roles y tareas que no le son propias, que pueden ir desde la selección del personal, el pago al personal, las conversaciones con el lindero por cuestiones de medianería y un sinnúmero de cuestiones que con mucha naturalidad se le atribuyen al arquitecto, pero que no son propias de su rol profesional. La asunción de esos roles cuando no corresponden puede llevar a que el arquitecto, además de asumir su responsabilidad en el marco de esa profesión, sobre lo que ya vamos a hablar, asuma responsabilidades que tienen que ver con un contrato que debe formalizarse entre el comitente y el constructor o subcontratista, como ustedes quieran llamarlo. Ya sé que ustedes me van a decir que en muchos casos ustedes trabajan con determinada mano de obra, que conocen al personal, que conocen a los proveedores. Pero eso lleva a que con el tiempo ustedes se terminen transformando en definitiva en una suerte de empresa constructora y que asuman en definitiva las responsabilidades propias del contrato de construcción. Ya van a ver que, por ejemplo, los riesgos que tienen que ver con los daños vinculados
con vicios redivitorios o vicios ocultos o vicios aparentes, muchas veces tienen más que ver con cuestiones atinentes al constructor que al arquitecto, que al profesional, que al director de obra. Y ante un reclamo es muy importante que esa situación quede perfectamente definida, quede perfectamente aclarada, para evitar que la reclamación se dirija al arquitecto y, lo que es peor, que eventualmente un tribunal, un juez, si hay un conflicto y este, como les decía, no se autocomponga, le imponga al arquitecto alguna sanción de tipo económica, como lo es una condena por indemnización de daños y perjuicios. Espero que hayan entendido este concepto, porque es fundamental. Aquello de que el viernes yo le doy la plata al arquitecto y el arquitecto va a la obra y le paga a los albañiles o a quienes intervinieron comiéndose un asadito, eso no va más. A los albañiles les tiene que pagar el comitente, el dueño de la obra o el constructor, pero no el arquitecto, porque está asumiendo responsabilidades que hasta van a lo laboral, que van a lo previsional, que van a las cuestiones sindicales, en las que se pueden encontrar involucrados, cuando en realidad ustedes no son los reales empleadores, sino que deberían serlo, o lo son, el constructor y a quien debe llevar adelante la obra, y en última instancia, el comitente. Por eso es recomendable formalizar por separada las relaciones que tengan que ver con la ejecución de un contrato de obra. Ahora vamos a hablar de quiénes son los sujetos del contrato de obra, y por separado la relación que tenga que ver con la vinculación profesional entre el comitente y el arquitecto. ¿Cuáles son los sujetos del contrato de obra? Bueno, los sujetos del contrato de obra, básicamente, los que están establecidos por la ley civil y comercial, son el comitente, es decir, el dueño de la obra o el locatario de obra, como se llama, el proyectista, calculista y director de obra, que es un profesional de la construcción, el constructor, empresario o locador, y el representante técnico del constructor. Esos son los distintos sujetos que, de acuerdo a la ley civil, se encuentran involucrados en un contrato de obra. El Código Civil y Comercial, sobre el que yo les hablaba hoy, en su artículo 1251, alude a lo que se conoce como el contrato de obras o servicios. Antes el Código Civil y Comercial viejo trataba por separado, eran dos contratos distintos. Hoy, para la ley civil, es un solo contrato. Y dice el Código Civil que hay un contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de los servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Hay algunas cuestiones finitas que tengo que aclararles. Si el comitente los contrata a ustedes para hacer un proyecto, formaliza con ustedes un contrato de obra. ¿Por qué? Porque mediante ese contrato de obra ustedes se obligan a realizar una obra material, como si fuera una mesa, una silla, un cuadro, una casa, un proyecto. Ustedes tienen que confeccionar el proyecto en el marco del rol profesional que tiene que ver con el proyecto. Si quieren, luego lo repasamos y se lo entregan al comitente. Con eso terminó la contratación profesional. Un contrato de obra en función del cual el comitente le encomienda al arquitecto la confección de un proyecto. El arquitecto confecciona el proyecto, cobra sus honorarios y se lo entrega. Las otras actividades profesionales o roles profesionales se vinculan más con la prestación de un servicio. De así cuando, en el marco de la dirección de obra o de la representación técnica, lo que el arquitecto hace es proveer un servicio al comitente mediante una retribución. El servicio será, si ustedes son directores de obra, hacer la supervisión técnica de la obra, controlando la fiel ejecución de la misma de acuerdo a la documentación técnica del proyecto, ¿no es cierto?
Pero esos serán los roles profesionales que hacen al arquitecto. Ahora, el contrato de obra, el contrato de construcción, con todas las especificaciones y pautas que la ley civil también regula, deberá formalizarlo el comitente o dueño de la obra con el constructor. Y allí se establecerán las características de la obra, los metros cuadrados, los materiales, el tiempo de ejecución, si es ajuste alzado, si no es ajuste alzado, cómo se hacen las certificaciones, cómo se paga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que son cuestiones que, aunque estén vinculadas al ejercicio profesional indirectamente, no son propias del rol profesional del arquitecto. Esas son cuestiones que tiene que pautar, que tiene que pactar el dueño de la obra o comitente con el constructor. Esto que aparece tan claro, como les decía, muchas veces en la vida real se confunde y en un solo contrato se involucran las responsabilidades del arquitecto y del constructor. Obviamente que no hay ningún inconveniente en mencionar en el contrato de obra que la dirección de la obra la va a realizar tal arquitecto, o que la representación técnica, es decir, la que realizará un profesional designado por el constructor, la realizará tal arquitecto. Pero quedando definidos cuáles son los roles que a cada uno le competen y le caben, ya sea dentro del contrato de obra o ya sea dentro de los contratos que tengan que ver con los diferentes roles profesionales que se puedan llegar a asumir. Este es un punto fundamental, porque ese punto fundamental va a tener que ver con el correlato siguiente que hace a la eventual responsabilidad profesional. Una cosa es la responsabilidad que asume el constructor y otra cosa es la responsabilidad que asume el arquitecto en el marco de esos roles profesionales. La responsabilidad que asume el constructor es una responsabilidad de tipo contractual, es una responsabilidad que se vincula con el debido cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y en el Código Civil y Comercial, y la responsabilidad del arquitecto será la que se vincula con la relación con su comitente en el marco de los contratos de dirección, representación técnica o proyecto sobre los que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Qué más debo decirles respecto del Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial prevé todas las cuestiones generales que hacen a la tutela, a la protección de los derechos y en el caso de los contratos, al diseño genérico de los contratos. Pero también prevé lo que se conoce como el principio de la autonomía de la voluntad. En nuestro derecho nacional, en nuestro sistema jurídico, prima la autonomía de la voluntad. En tanto y en cuanto no existan convenciones que se encuentren prohibidas por la ley, las partes son libres de pactar en el marco de los contratos. Por eso se dice que los contratos son para las partes una fuerza obligacional tan importante como la ley misma. Es decir, lo que yo pacto en un contrato, si no contradice o viola la ley o regula algo que se encuentra prohibido, es para las partes la ley misma. De allí que los plazos de ejecución, los montos pactados para la obra, los honorarios que se estipulen, las sanciones por incumplimiento, los detalles de terminación, que no están regulados en el Código Civil y Comercial, pero que sí deben estar establecidos en el contrato, son una ley para las partes, con la misma fuerza obligatoria que tiene el Código Civil o que tienen las leyes especiales. De allí que entonces, ante el incumplimiento de un contrato, aparezca como contrapartida la posibilidad de la contraparte de exigir el cumplimiento y exigir el resarcimiento que ese incumplimiento genere a partir de los daños que provoque, ya sea el retardo, ya sea la imposibilidad de contar con la obra entregada en tiempo y forma, ya sea con los deterioros o daños advertidos en la cosa, ya sea con los vicios ocultos que ésta pudiera tener,
contabilizando eventualmente los plazos de prescripción, etc. Básicamente, en el contrato de obra, en el contrato de construcción, el Código Civil y Comercial establece cuáles son las obligaciones básicas que debe tener el constructor y cuáles son las obligaciones básicas que debe tener el contratista o el prestador de servicio. Básicamente, el contratista o constructor debe ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada. Esto no te los digo de memoria, lo estoy leyendo acá del artículo del Código Civil y Comercial que establece cuáles son los roles profesionales de cada uno. Debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Debe proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Debe usar diligentemente los materiales provistos por el comitente, informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, el comitente, en el marco de ese contrato, y trato de ir cerrando con esta cuestión que en realidad está vinculada, pero es mi interés que sepan que es ajeno al rol profesional específicamente hablando, el comitente está obligado a pagar la retribución, proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra y a recibir la obra si fue ejecutada conforme lo establecido en el 1256. Y bueno, a partir de allí el Código Civil y Comercial regula un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la entrega de la obra, los plazos, las situaciones que se pueden producir en caso de incumplimiento, y fundamentalmente también lo que se conoce como la responsabilidad por los defectos o vicios de la cosa u obra entregada y los plazos que tienen que ver con la prescripción para efectuar los reclamos pertinentes. Y hago hincapié en esto porque muchas veces los arquitectos vienen al estudio o por Zoom o por teléfono con la consulta o la inquietud directamente relacionada de algún vicio oculto o de algún defecto advertido en la cosa o en la obra, que pueden ir desde que se levanten unos cerámicos, aparezca una humedad, una ventana está puesta fuera de escuadra. Bueno, habrá que definir cuáles de ellos defectos o deterioros tengan que ver con el incumplimiento de los roles profesionales y cuáles no. Porque si ustedes verificaron que la obra se ejecute de acuerdo a las características técnicas del proyecto y tienen manera de corroborarlo o acreditarlo eso de alguna forma, y ya vamos a hablar de eso ahora que hablemos de la responsabilidad profesional específicamente, no van a tener responsabilidad y nadie los va a poder condenar a ustedes porque se levanten los cerámicos o los azulejos o los revestimientos, si eventualmente se trata de una falla del material o de algunas cuestiones que no necesariamente están vinculadas con la dirección o el control en la ejecución de la obra. De allí la importancia que tiene distinguir o diferenciar con claridad el rol que detenta el constructor del rol que detenta el arquitecto en el marco, como les decía, de esa dirección de obra. Por supuesto que si ustedes colocan o permiten que se coloquen ventanas que abran para afuera y eso viola el código de edificación urbana, bueno, ahí estarán incurriendo ustedes en un defecto por no haber controlado la ejecución de la obra y no haber verificado las reglamentaciones municipales como directores técnicos de la obra que son, y ahí sí tendrán la responsabilidad de revertir esa situación, llamémosla irregular. Por eso es muy importante tener muy en claro y definido cuáles son los roles y tener en claro y definido cuáles son las responsabilidades profesionales que emanan de esos roles profesionales. Bien, con esto cierro por ahora lo que tiene que ver con el contrato de construcción, del contrato de obra, y qué implicancias podría tener el arquitecto en esa. Sí, el arquitecto interviene como director de la obra, pero su responsabilidad se vincula estrictamente con el rol que asume. Si el arquitecto es proyectista, será responsable
por lo que tenga que ver con el proyecto, con que el proyecto se adecue al terreno en el que fue realizado, o el cálculo tenga que ver con las estructuras resistentes necesarias para ese tipo de obra. Si la contratación se vincula con la dirección de obra, la responsabilidad estará ceñida, como les decía, al hecho de haber participado de la obra, verificando que ésta se ejecute de acuerdo a la documentación técnica contenida en el proyecto. Y ocuparse de poder demostrarlo, llevando un libro de obra, haciendo un acta de inicio de obra, haciendo un acta de paralización de obra cuando la obra se paraliza, haciendo un acta de entrega de obra, dejando establecido en el libro de obra todas las situaciones, vicisitudes, inconvenientes o instrucciones especiales. Cuando digo libro de obra, hoy ya no es tan necesario que sea un cuaderno. Hoy el libro de obra se puede transformar en un sinnúmero de documentos que pueden tener una correlación cronológica y que puede estar conformada por correos electrónicos, fotografías, documentos digitales, mensajes de WhatsApp, papeles, documentos, planos, con los cuales se pueda hacer, como puedo decirlo, alguna representación histórica, cronológica de lo sucedido en la obra. Obviamente que si ustedes llevan un cuaderno de obra, y todos los días que van a la obra es una suerte de actita, ponen las novedades, y cada tanto le hacen firmar, además del día que se inicia, al comitente, al jefe de obra, al capataz y a quien fuera, tendrán manera de demostrar a futuro que ustedes intervinieron en esa obra, que participaron y que cumplieron con el rol profesional de dirigirla de manera diligente, que es lo que quiere el Código Civil y Comercial. Pero como les decía, hasta acá lo que tiene que ver con el marco legal de la contratación, los sujetos que hacen al contrato de obra y las responsabilidades que pueden emanar de un contrato, como cualquier otro. Si ustedes firman un contrato de locación, habrá un locador y un locatario, y cada uno tendrá sus responsabilidades o sus deberes contractuales, y el incumplimiento de uno generará la posibilidad del otro de exigir su cumplimiento, sumado ello al resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que provoque, ¿no es cierto? Bien. En lo que hace a la responsabilidad profesional y a los roles profesionales, es importante hacer algunas aclaraciones previas. No es tan derecha o simple la atribución de la responsabilidad cuando hablamos de responsabilidades profesionales. Porque en líneas generales, en derecho se habla de las que se conocen como de obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Cuando uno formaliza, por ejemplo, un contrato de locación o un contrato de obra, las partes, los sujetos de ese contrato, tienen o asumen la obligación de medio, es decir, de hacer todo lo necesario para cumplir con ese contrato. Y hay eximentes a la responsabilidad, como podrían ser el caso fortuito o la fuerza mayor. Si yo intenté hacerlo, pero un hecho imprevisto, o que no pude prever, o que aún pudiendo preverlo no pude evitarlo, como el caso fortuito, o como fuera eventualmente la fuerza mayor, será dispensada esa responsabilidad. Salvo el contrato de obra que, bueno, el que se obliga a entregar la cosa asume todos los riesgos y tiene que entregar la cosa, ¿no? Pero en materia de responsabilidad profesional, muchas veces se habla de responsabilidad u obligación de resultado. Y en algunas profesiones se tiende a llevar más allá del mero medio, del mero hacer todo lo posible, del mero hacer todo lo que estaba a mi alcance, la responsabilidad profesional. Para evitar que a mí se me atribuya responsabilidad por haber prometido un resultado que no pude cumplir, voy a tener que tratar de ser muy prudente a la hora de asumir una contratación. En líneas generales,
deben quedarse tranquilos que en lo que hace a los profesionales de la arquitectura, estamos hablando de obligaciones de medio y no de resultado. Sobre todo cuando se trata de la dirección de obra, cuando se trata de la representación técnica. Yo como profesional abogado, ustedes como profesionales arquitectos, tienen la responsabilidad de hacer todo lo necesario, tienen la responsabilidad de ser diligentes, tienen la responsabilidad de obrar con prudencia, evitando incurrir en lo que se conoce como la culpa que genera el incumplimiento. Es decir, no deben ser ni negligentes, ni imprudentes, ni imperitos, ni tienen que omitir el cumplimiento de obligaciones legales. Porque si así lo hacen, estarán incurriendo en una responsabilidad. A ver, pasamos a un ejemplo. Si ustedes asumen la dirección de una obra y no van a la obra, son negligentes. Si ustedes asumen la dirección de una obra y en el marco de el volcamiento de los cimientos no verifican el cumplimiento, por ejemplo, no sé cómo se llama, del encajonamiento para volcarlo, y eso puede generar un daño económico o un daño en la persona o un accidente, serán imprudentes. Si ustedes a la hora de ejecutar la dirección de una obra omiten el cumplimiento de regulaciones municipales, estarán violando las normas que rigen la profesión. Entonces, si incurren algunos de esos efectos, estarán incurriendo en lo que se conoce como culpa. Y la culpa, como yo les dije al principio, genera la obligación de indemnizar. Quien produce un daño a otro con culpa tiene obligación de indemnizar. Si el daño se produjo porque yo no fui a la obra y no controlé, y los albañiles hicieron cualquier cosa, no pusieron capa aisladora, no pusieron el hierro del 8, pusieron hierro de no sé qué otra medida, y no se cumplieron las ordenanzas municipales, más allá de que no haya habido mala intención, más allá de que no haya habido lo que se conoce como dolo, habrán incurrido en algunas figuras de la culpa. Y con ello habrán entrado en un campo en el que pueden ser perjudicados por alguna condena que los obliga a ustedes a indemnizar, a resarcir los daños producidos. Y fíjense, restableciendo la situación al estado anterior del daño. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad profesional, hablamos de la necesidad de ser diligentes en el cumplimiento de los roles profesionales. Hablamos de la necesidad de no incurrir en ninguna de las figuras o formas de la culpa. Hablamos de la necesidad de, como les decía, ser diligentes en el cumplimiento del rol profesional para el que han sido contratados. Podemos refrescar en líneas generales cuál es el rol de cada uno, pero para la ley, saben ustedes que el calculista, para la ley digo, para las resoluciones del Colegio de Arquitectos que han tenido la claridad de definirlos, el calculista es el profesional autor intelectual de la documentación técnica constituida por los elementos gráficos y escritos que definen con precisión las estructuras resistentes de la obra y que permiten su ejecución. Es responsable por los errores surgidos en los mismos y de las órdenes dadas al constructor bajo constancia escrita relacionadas con las modificaciones de los planos. El proyectista, lo mismo en lo que tiene que ver con el diseño. El director de obra, ¿qué responsabilidades tiene? El director de obra es el profesional que realiza la supervisión técnica de la obra, controlando la fiel ejecución de la misma de acuerdo a la documentación técnica del proyecto. En aquellos casos en la que la figura del constructor es asumida por el propietario del inmueble, bueno, esta figura asume toda la responsabilidad técnica de la obra. Es una cuestión aparte en la que, mediante una solución legal, se habilita que el propio comitente asuma las responsabilidades del constructor, eximiendo a los matriculados, a los profesionales que asuman el rol de director de obra cuando no lo hacen o cuando no lo son.
Y el representante técnico del constructor o la representación técnica es el profesional que asume las responsabilidades de orden técnico en la ejecución material de la obra cuando el constructor es una empresa constructora no propietaria del inmueble. Esos son los roles profesionales fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes para no incurrir en una situación de responsabilidad profesional y eventualmente en un reclamo y en una eventual condena indemnizatoria? Cumplir con ese rol profesional, ser diligente en la asunción de ese rol profesional y hacer todo lo necesario para documentarse, es decir, para contar con elementos de prueba para acreditar el día de un reclamo que ustedes han obrado con diligencia. Por suerte, como venimos machacando mucho y mucho en este tipo de charlas, fundamentalmente con los jóvenes matriculados, he advertido que en la actualidad la gran mayoría, la inmensa mayoría de los arquitectos o de los profesionales de la construcción son diligentes y son cuidadosos en este tipo de situaciones. Cuando digo son diligentes y son cuidadosos, digo, bueno, hacen lo que tienen que hacer, van a la obra cuando tienen que ir, controlan lo que tienen que controlar y generan los elementos de prueba necesarios para poder demostrar que han cumplido con esa responsabilidad o con ese rol profesional. Si no lo han hecho, segura o posiblemente se han de encontrar con un reclamo y los problemas van a ser de difícil solución. Generalmente las cuestiones se arreglan con plata, pero muchas veces un tropiezo de este tipo genera una verdadera zozobra en el ejercicio profesional y deja marcas para toda la vida. Yo les aseguro que los arquitectos que han sufrido embates judiciales y reclamos judiciales, o en el marco del Tribunal de Ética y han sufrido una condena, una sanción, más allá de la formalidad, ven afectado el ejercicio profesional y esa afectación es muy difícil de superar. Con lo cual es importante destacar la necesidad de prestar atención a esta suerte de, llamémosle, sugerencias de tipo legal, que como les decía son fundamentalmente preventivas, ¿no? Acá nadie viene con la gorra o a ponerles normas y leyes para que se sientan abrumados con mayores responsabilidades que las que cotidianamente tenemos. Para la próxima conversación, ahora si quieren podemos ir conversando con algunas preguntas que me puedan hacer por el chat. Para la próxima conversación tengo otros temas que pueden ser hasta un poco más desagradables, porque hablaremos de responsabilidades, claro, discúlpenme, ¿no?, que me toque hacerlo, pero responsabilidades que tienen que ver con otras cuestiones accesorias que de manera objetiva la ley nos impone a todos los profesionales, que son responsabilidades de orden fiscal, que son responsabilidades de orden laboral, que son responsabilidades que hacen las cuestiones de seguridad y higiene, que son responsabilidades que tienen que ver con lo sindical. Y vamos a tratar de hacer también énfasis en las distintas situaciones que hacen al ejercicio profesional, porque diferente será la responsabilidad que asume el profesional independiente, que hace ese proyecto, ese cálculo, esa dirección, de aquel profesional en relación de dependencia, que muchas veces no realiza actividad profesional con firma, pero que cumple determinados roles y tiene distintas responsabilidades, que se encontrará en una particular situación. Otros que sí lo hacen y que están contratados específicamente para ejercer esa actividad profesional. Y también aquellos que en el marco de una de estas figuras, como las que veíamos recién, la representación técnica, ejerce un rol profesional típico de el arquitecto matriculado, pero generalmente en el marco de una relación de dependencia con el constructor, quien es el que lo designa. Así que bueno, para que no sea tanto un monólogo, les pido que por favor, a través del chat o mediante nuestra coordinadora,
Ustedes vayan Sí. haciendo las preguntas que quieran o planteen los temas que les inquieten y que nosotros podamos abordar hoy o podamos ir, si el tiempo excede, abordando en la próxima conversación. Bueno, en principio aquí ya tenemos algunas Muy preguntas. bien, muy bien. Analía Buntero pregunta, buenas noches, soy perito arquitecta. Tengo un cliente que compra un departamento a estrenar, 6 meses de final de obra, pero las terminaciones no están terminadas. No condicen con la categoría del edificio. Entonces, ¿hasta dónde mi informe sirve para reclamar al constructor lo que entregó ya con daños? Bueno, la pregunta involucra muchas aristas. Sí, En primer lugar, ver de qué manera interviene el perito en esta situación, si ya hay un profesional desvinculado, si lo hace asesorando al comitente o simplemente como una pericia que se produce, porque cualquier intervención en una obra en la que hay un profesional designado podría eventualmente generar alguna situación que afecte la ética profesional. Entonces, lo que primero deben verificar es si el profesional que intervino se encuentra desvinculado o no, y que lo que ustedes como peritos deban hacer es simplemente un informe técnico o inmiscuirse, lo que no sería deseado, en cuestiones que tengan que ver con el rol profesional del que ha intervenido en la obra. Hecha esa aclaración, bueno, todo depende de la prueba. Nosotros en derecho solemos decir que la prueba es el alma del derecho y del proceso. Hace un rato les decía que la ley prevé figuras hipotéticas. El que produce un daño a otro tiene que indemnizar. El que incumple un contrato tiene que cumplir. Bueno, si media prueba en función de la cual existió una contratación que imponía determinados detalles de construcción y terminación y esos detalles no se cumplieron, en el marco de la responsabilidad del contrato de obra, el constructor deberá resarcir o reparar al comitente o locador de la obra. No sé si fui claro en la respuesta. bien, veremos si contesta ahora Analía. Pamela Furigo pregunta, en algunos municipios hacen firmar al propietario como constructor. ¿Quién debería firmar si no es el propietario ni el arquitecto? Claro, no es que lo hagan firmar al propietario como constructor. Yo me anticipé recién, o sea, creo que está respondida la pregunta, ¿no? Sí. Esa figura se creó cuando se definieron los roles profesionales precisamente para evitar que el profesional asuma el rol de lo que antes se conocía como la conducción técnica, cuando no la hacía, y se autorice que el rol de constructor lo asuma, aunque no sea un profesional de la construcción, digo, el dueño de la obra, asumiendo él las responsabilidades propias del constructor y quedando limitada en el arquitecto la responsabilidad tinente al proyecto y a la dirección de la obra si fuera. Incluso tengo entendido que esta figura es para obras menores a Da 300 metros 150, cuadrados. a 150 metros cuadrados. 150, bien. Algunas, depende de la comuna, ¿eh? Algunas hablan de 100, otras de 150, depende de la comuna. No todas lo habilitan eso. ¿Hay diferencia legal cuando liquidamos administración a cargo del profesional o administración a cargo del comitente? No. No, todo dependerá de qué es lo que han administrado y la responsabilidad que tiene para con la persona que les confió bienes o dinero. Es un rol que está más emparentado con el contrato de mandato que con el contrato profesional de dirección de obra o representación técnica. Pero ahí, a ver, hay un mayor honorario para cuando la administración no es a cargo del comitente y es a cargo del profesional, porque la responsabilidad es mayor. Bien. En caso que el propietario se encuentre viviendo en el exterior y haya dejado un poder a cargo de un abogado, ¿se puede iniciar un permiso de edificación?
A ver, depende del poder. El poder, uno puede dejar un poder a cualquier persona, sea o no abogada. Lo importante es que ese poder sea un poder de administración y disposición. Es decir, que el apoderado tenga entre las facultades conferidas en el mandato la de, precisamente, disponer del patrimonio del comitente formalizando un permiso de obra. Un poder de un abogado no sirve para eso. Ahora, yo podría darle un poder a un abogado, un médico, un ingeniero, a un electricista, a cualquier persona que lo habilite para realizar ese determinado acto. Que entiendo yo está más emparentado con un acto de disposición que con un acto de administración. Bien. Habría que ver, en definitiva, ¿no? el cometido, ¿no? Y si no, será de administración, pero se requiere un mandato que te faculte para ese acto en particular. Expresamente, claro. Exacto. Bueno, Lucía del Monte pregunta, buenas tardes. En el caso de que un profesional sea contratado para realizar un conforme a obra y o relevamiento de una obra de la cual no participó, es decir, no es propia y no la conoce, ¿existe el traslado de responsabilidades de lo existente al nuevo profesional? No, porque está definida la intervención y el rol cronológico de los distintos intervinientes de la obra. Habrá alguien que hizo un proyecto y si no lo hay, queda claro que se ha documentado una obra existente y se la regulariza. Las responsabilidades serán solamente las que nacen de la actividad profesional que realiza. Si hay un defecto en la regularización, sí será responsable por ese defecto. Bien. Analía Buntero, que fue quien en la primera pregunta hablaba que ella es perito arquitecta y los detalles de determinación, responde sí, muy clara la explicación. El informe es a los fines de recopilar daños y fallas por pedido del propietario. Perfecto. Un medio más de prueba será, muy bien. Bien. Los mensajes, esto también se preguntó ayer y ya algo se dijo. Pregunta Pablo, ¿los mensajes de WhatsApp sirven de prueba en caso de conflicto? Sí. Bueno, otra de las cosas que el Código Civil y Comercial trajo, complementado con otras normas que han aceptado las innovaciones tecnológicas, como la ley de firma digital, por darles un ejemplo, habilita la utilización de lo que se conoce como el documento electrónico o el documento digital. Por supuesto que se necesitarán algunos medios complementarios que tengan que ver con la verificación de la autenticidad del WhatsApp, del correo electrónico, del mensaje de texto, de la conversación telefónica o de lo que fue, del fax. Eso tendrá que ver con la verificación de la autenticidad de los dispositivos electrónicos utilizados, si son correos electrónicos del IP, si surgieron de teléfonos celulares los teléfonos de los que fueron surgidos, y todo lo subsana el eventual reconocimiento de parte de las partes que han intervenido en la confección de esos mensajes. Pero hay un dato más. Más allá de la acreditación o no, en el derecho existe como medio de prueba lo que se conoce como el indicio y las presunciones. Si hay una conexidad, una correlación, una coherencia cronológica entre papeles físicos, conversaciones por WhatsApp, correos electrónicos, libro de acta, planos, otro WhatsApp, otro correo electrónico, y esa interrelación es coherente, el medio de prueba es absolutamente válido. A ver, no tiene el mismo valor que una escritura pública. Excede esta conversación el valor probatorio de los distintos medios de prueba. Hay instrumentos públicos y hay instrumentos privados, y a su vez dentro de los instrumentos privados hay algunos que tienen firma y otros que no tienen firma, y dentro de esto hay documentos electrónicos, y dentro de los documentos electrónicos está el que tiene firma digital, o el que está, por ejemplo, contenido en un formato que no puede ser editado, como podría ser un PDF,
que también tiene valor probatorio, está reconocido por el Código Civil. Bien. Yo les diría, no es la prueba concluyente, pero sirve. Bien. Otra pregunta. ¿No se contradice con el Código Civil y Comercial y la Ley 22.250 para el personal de la industria de la construcción que el propietario sea el constructor? Bueno, esa es una ley vieja, nefasta para los arquitectos, pero que, bueno, establece que el profesional no será responsable de las obligaciones que emanan de la ley. Pero les digo nefasta porque suele ocurrir en esa confusión sobre la que hablamos hace un rato, de que el que da las órdenes es el arquitecto, el que selecciona el personal es el arquitecto, el que le paga al personal es el arquitecto, y aparece un día un inspector del IERIC a hacer una inspección y dice, ¿usted quién es? No, acá el arquitecto Garrote, el que me paga el sueldo, entonces hacen un acta y se encuentran involucrados en una imputación, que después la podrán revertir. Tiene una primera presunción que la ley expresamente dice que el profesional interviniente no es responsable, pero si no se demuestra ello y pudiera surgir que media alguna relación laboral, sí lo sería. Bien. Aquí, a ver que se me fue. Pablo pregunta, en el caso hipotético de que en una obra muera un trabajador o resulte gravemente accidentado, ¿el director de obra podría ser responsabilizado o la responsabilidad cae sobre el constructor? Exacto, la responsabilidad en primer lugar es del empleador. Será el constructor o el subcontratista. Indirectamente puede serlo también el dueño de la obra. El director de la obra en principio no es responsable, a menos que, y de eso vamos a hablar la próxima reunión, hubiera en el medio alguna responsabilidad que le hubiera tocado cumplir y que haya incumplido. Por ejemplo, alguna cuestión vinculada con seguridad e higiene, con el cumplimiento de algún protocolo vinculado con seguridad e higiene, y que como consecuencia de ese incumplimiento pudiera surgir ese daño hacia un empleado o hacia terceros. En síntesis, la respuesta inicial es, en principio no, pero habría que ver caso por caso cuál fue la causa de la muerte y si en esa causa de la muerte estaría involucrado el incumplimiento de algún deber legal que recaiga sobre el arquitecto. Está muy claro. Guillermo pregunta, si firmo como proyectista y director de obra de una obra no mayor a 150 metros cuadrados y no hay empresa constructora, edifica el comitente, ¿soy responsable como representante técnico también, aunque no firme? No, a ver, el representante técnico es un rol profesional que puede no estar, y en esa obra no está pensado para esa obra. El representante técnico es alguien que designa el constructor y que es el que realiza justamente la representación técnica en la obra, que se ocupa de que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas pertinentes. Precisamente las ordenanzas municipales que habilitan que asuma el propietario el rol del constructor tienden a evitar esas situaciones. Solo responsabilidad por proyecto y dirección de obra. Bien. Rosana pregunta, en el caso de una dirección de obra en la que el comitente no sigue las instrucciones del profesional, ¿es motivo suficiente para anular un contrato en caso que reconozca que no siguió las órdenes del profesional, lo que puede causar un vicio oculto a futuro? Sí. A ver, en primer lugar, está dicho en las normas sobre roles profesionales, debe quedar claramente establecido cuál es la orden en la instrucción, y si el comitente o el constructor se niega a hacerlo, dejarlo consignado en el libro de obra, advertirlo al comitente y en su caso renunciar, no anular, renunciar a la dirección de la obra. En ese caso,
el arquitecto no pierde el derecho a percibir sus honorarios profesionales, lo que podrá hacerlo hasta el momento en que renuncia según el grado de avance de la obra. Bien. Esteban pregunta, en Rosario firmé como director de obra y el propietario como constructor. Un albañil tuvo un pequeño accidente y nos demandó a todos. Y me reclama trabajo en negro y demás cuestiones a mí. Hace años que estoy con esto. ¿No se supone que es el constructor el empresario? Sí, hay un tema sobre el que no hablamos, y es el que nadie puede evitar que alguien te demande. Es decir, la justicia, los jueces, la razón te la dan al final del juicio, si es que te la dan. Mientras tanto, lamentablemente, quienes son demandados injustamente deben soportar el trance de un proceso y eventualmente soportar costos. Todo debería ser que si solamente hizo proyecto, ¿dijo dirección de obra también? Sí. Y dirección de obra. Como dirección de obra. Y dirección de obra. Y no contrató, claro, y no contrató al personal. Y no incurrió en alguna de estas situaciones grises que podrían haber generado alguna sospecha en su contra, como haber contratado al albañil, o haberle pagado al albañil, o haberle tenido como un empleado, en definitiva. Para que haya relación laboral tiene que haber una relación de subordinación económica y técnica, ¿no? Podría estar envuelto en un reclamo. En principio yo diría que no, pero bueno, hay que ver las pruebas que se incorporen en ese juicio, qué es lo que se demuestre, si el personal estaba en negro y el arquitecto llevaba ese personal a muchas obras con anterioridad y queda claro que en realidad formaba parte de un equipo de trabajo que tenía y eventualmente podrá estar involucrado. Ahora, si no lo conocía, si lo contrató el comitente y él nunca tuvo ninguna relación, no debería tener ningún problema. Bien. Por eso lo que yo les decía al principio de la conversación, qué importante es que si hacen proyecto y dirección, hagan solamente eso y no se involucren en cuestiones que tengan que ver con el contrato de construcción o con roles o sujetos profesionales que no son ni el proyectista ni el director de obra. Bien. El final de obra, aquí Ana pregunta, el final de obra es lo que nos hace responsable, dependiendo del rol profesional del contrato, por varios años de la obra finalizada. No. ¿Esto siempre es así o existe algún documento que nos exima de eso? Que reduzca el tiempo de responsabilidad. No, los plazos de extensión de la responsabilidad, lo que se conocen como plazos de prescripción, son plazos que fija la ley. No hay forma de eximirse de esa responsabilidad, salvo, por ejemplo, los vicios aparentes, que la recepción de la obra importa la renuncia a hacer un reclamo. Si apareciera un vicio oculto a futuro, no es el final de obra el que pone el punto de partida del plazo de prescripción. Es un elemento de prueba y si no hay otro será ese, pero puede ser cualquier otra forma en la cual se pueda documentar. Por eso yo les decía hoy un acta de entrega de obra o finalización de obra antes de que se obtenga el final de obra, porque no sé de qué municipio hablamos, pero hay algunos en los que podemos estar gestionando 1 o 2 años el final de obra hasta obtenerlo, y eso alongaría en mucho el plazo, ¿no? No sé si pregunta. Lucila pregunta, ayer dijeron que en las obras se exige representante técnico y que en caso que no exista el que firma como director de obra, asume la responsabilidad. No me queda claro. A ver, el rol de director, como les dije recién, en las obras comunes, civiles, que no tienen gran envergadura, en donde no hay empresa constructora, o si la hay, no se requiere la intervención de un representante técnico,
el rol es absolutamente el mismo, dirigir la obra, y no podría haber una responsabilidad de alguien que debió ejercer la representación técnica, no está, que se le atribuya al director técnico. En definitiva, la responsabilidad del director de obra, así como también la es la del representante técnico, es verificar que la obra se ejecute o controlar que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Si hay representante técnico, son dos roles incompatibles y distintos, porque uno asesora al constructor y otro asesora al dueño de la obra. A lo mejor eso es lo que ha querido decirle el doctor Terrile, que en Claro, definitiva es lo mismo. aquí Edith vuelve a reiterar lo mismo, que no le quedaba claro. Dice, así Claro, como claro. dijo Lucila, ayer el doctor Terrible aclaró que si el comitente firma como constructor y nosotros firmamos proyecto y dirección, el comitente no tiene incumbencia profesional y nosotros pasamos a tener la responsabilidad como si fuéramos representantes técnicos. Pero es que eso es correcto porque si no hubiera representante técnico también la estarían asumiendo, si no tendría que haber en la mayoría de las obras no hay representante técnico. No siempre el constructor designa un representante técnico y en definitiva el rol profesional es verificar que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea la del representante o sea la del director. En ese sentido, sí, es verdad, se asumen las dos responsabilidades, pero porque en esencia es la misma, ¿no? Si se deja en una encomienda de trabajo por dirección de obra y administración concomitente, una aclaración en que el comitente es responsable de la... Uy, perdón, pues se me movió el chat justo. No hay problema. Si se deja en una encomienda de trabajo por dirección de obra y administración concomitente, una aclaración en que el comitente es responsable de la contratación de la mano de obra y compra de materiales, ¿es suficiente como prueba? No sé si es suficiente, es una prueba útil, válida, sí, 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 Bien. sí. Y hay otra pregunta más. Acá en Rosario exigen sí o sí representación técnica. Puede estar o no el director de obra, pero el representante técnico tiene que estar sí o sí. Al menos es lo que exige la municipalidad para aprobar un expediente. Está Me ha bien, pasado, por eso lo afirmo. está bien. Bueno, en principio, bueno, justo ahí apareció una más. Entiendo que si interviene una empresa constructora debe existir el representante técnico por Correctísimo, parte de esta, ¿es así? correcto, correcto, correctísimo. Bien. Y acá Lucila, que es quien estaba confundida con estos roles de dirección y representación técnica, vuelve a poner, pero si es lo mismo, ¿por qué tiene distintos honorarios? Tenía entendido que los representantes técnicos tienen mayores obligaciones. Tienen algunas obligaciones que pueden ser, que excedan de la mera dirección, algunas vinculadas, por ejemplo, a responsabilidad por seguridad e higiene, y que justifican, depende de la envergadura de la obra, un mayor honorario. Cuando yo decía que es lo mismo, no digo, por supuesto, no es lo mismo ser representante técnico que director de obra, pero si no hay representante técnico, el director de obra asume el rol de verificar que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, lo que también le cabe al representante técnico. Los otros roles que eventualmente le pueden incumbir al representante técnico no le caben al director de obra. Bien, y esto lo pregunto yo. Entonces, Sí, cuando firma el profesional, el comitente, que no es profesional, es como una gran mentira, porque en definitiva termina siendo el director. sí, 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 por supuesto. A ver, una gran mentira. Hay un constructor que tiene las responsabilidades del constructor. Siempre el arquitecto que realice una dirección de obra va a tener esa responsabilidad, la de verificar que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.
lo otro es una gran mentira, que se lo puede ver, como veo ahí un comentario, de dos caras diferentes. Para una es un beneficio que nos releva de asumir algunas responsabilidades que hacen al constructor eventualmente y facilitar la ejecución de obras de 150 metros. Para otro, conspira con la incumbencia profesional. Bien. Pero bueno, es una solución práctica que en realidad no ha traído muchos inconvenientes en líneas generales, en la experiencia que nosotros hemos tenido. Bien. ¿La seguridad e higiene es un Sí. rol en sí mismo o es un deber del director de obra? No, no, es un rol en sí mismo. Lo que ocurre es que muchas normas les atribuyen a los directores de obra responsabilidades de seguridad e higiene. Cuando digo un rol en sí mismo, es conveniente que en las obras haya un responsable de seguridad e higiene que realice los informes y los protocolos y verifique que esos se cumplan. Pero la gran mayoría de las leyes le imponen, sobre todo las leyes que tienen que ver con seguridad y higiene laboral, a los profesionales intervinientes responsabilidades de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y higiene. Bien. Rosana pregunta, en el colegio me informaron que administración con profesional y representante técnico están relacionados, que es lo que se conoce como llave en mano. Dirección de obra y administración concomitente están relacionadas estas dos tareas. Y que el director de obra y representante técnico tienen los mismos honorarios. No, desconozco quién se lo informó y por qué se lo informó, podríamos conversarlo, pero no, Bien. no coincido. Si no hay empresa constructora, el arquitecto firma como proyectista y director de obra y el propietario como constructor. ¿Los operarios deben estar inscritos por el propietario como empleador? Sí. Si los emplea, sí. Y si no, que subcontrate con algún subcontratista que tenga los empleados. No hay forma legal de que los trabajadores no estén registrados y sean empleados de alguien. A menos que el arquitecto sea constructor y asuma ese rol, ¿no es cierto? Pero si no, el constructor es el dueño de la obra y él tiene que inscribirlos y pagarle los aportes y el RT y cumplir con todas las normas laborales pertinentes. Si no, será un subcontratista. O un cuentapropista, digamos, contratista. Pablo pregunta, Monotributo, entre comillas. claro. Pablo pregunta, pero en las carátulas de los planos no piden ese rol como actividad en sí misma. No ¿Qué sé rol? si se refiere al de higiene y seguridad. No, claro, no es necesario. En algunas obras, depende la obra, depende la entidad de la obra. Bien. Alguien preguntaba ahí si los albañiles pueden ser monotributistas. El monotributista es una ficción legal, es un invento que puede, digamos, tratar de mostrar cierta formalidad, pero que está concebido como una relación laboral encubierta. Claro. Salvo que sea, no sé, el gasista o el polomero, que viene él, presta un servicio, en la obra se va, factura y terminó. Pero el albañil, el peón de la construcción, monotributista, es una ficción legal. Un fraude legal. Lamentablemente, ¿no? Encontrar una forma de resolverlo porque es un problema. Entiendo que el responsable de seguridad e higiene realiza comunicaciones y el arquitecto las debe hacer cumplir. Por lo tanto, nos traslada esa responsabilidad. Bueno, la responsabilidad del arquitecto en ese caso no es la de cumplir las normas, sino verificar que se cumplan. Y si no se cumplan, hacerlo saber y advertir para dejar a salvo su responsabilidad. Bueno, acá es lo que preguntaba, ¿los obreros pueden ser solamente monotributistas? Ya No, está. los obreros tienen que estar empadronados como personal de la industria de la construcción, en el sindicato que corresponde, pagarle los aportes, tener el fondo de desempleo y la RT. Eso es lo que corresponde.
Que haya algunos que se los empadrone como monotributistas y que, bueno, pase sin ninguna contingencia, puede ser, pero no es la solución correcta. Aquí Lucía dice, muchos constructores prefieren trabajar en negro. En ese caso conviene que el dueño de la obra, el comitente, contrate a ART. A ver, no puede contratar a ART si no están registrados. Claro. Eso de que prefiera trabajar en negro no nos exime de responsabilidades que pudieran llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Lamentablemente, eso debe subsanarse mediante una contratación regular. Porque si no vienen los problemas sobre los que hablábamos recién. A lo mejor la obra se ejecuta y termina sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Pero la ley establece que el personal tiene que estar registrado y empadronado. Si soy director de obra y el propietario constructor, y yo sé que los operarios no son empleados de nadie, ¿soy responsable solidario? Y podría serlo. Podría serlo. Dependiendo de las circunstancias del caso, pero más o menos las pautas yo se las he explicado. Y supongo yo que la experiencia práctica ya en lo cotidiano nos lo ha enseñado por la fuerza. Yo puedo tener una relación aparentemente legal en lo formal, pero prima lo que se conoce como la teoría de la supremacía de la realidad. Ante un reclamo, ante un siniestro, el trabajador va a decir, no, mirá, yo trabajaba en negro, a mí me decían llevar una factura, me pagaban un monotributo, pero yo trabajaba en negro. Y no tenía un RT y un accidente, y bueno, el problema va a ser del que lo contrató. Si el arquitecto no tenía en claro su rol profesional y si lo había establecido, será esa situación. Hay mucho ahí. Bueno, les propongo, ya estamos pasados de las 20:30, que tomen nota de mayores preguntas para la reunión del miércoles próximo y hagamos más extenso este coloquio. ¿Les parece bien? Bueno, quedaron ahí unas 3 o 4, pero si quieren ya vamos cerrando. Bueno, dame un par de más, ya son... Un par Dale, más, sí. bien. Y plomero, electricista, ¿sí pueden ser monotributistas? Sí, ya les Entonces, dije que sí, sí. en el caso que un arquitecto firme dirección de obra y no vaya a la obra, sino que manda a otro profesional, Bueno, ¿qué instancias hay para que el dirigen típico todo el caso de caso? negligencia profesional. Puede no pasar nada o puede ocurrir un desastre y va a ser responsable. Todo Sí. puede pasar. ¿Cuál es la función y la competencia del IERIC? El IERIC es verificar el cumplimiento de la ley de la construcción, el cumplimiento de los aportes, el cumplimiento de que el personal esté registrado, tiene facultad de hacer inspecciones en las obras. Bueno, acá generalmente se contrata un seguro de riesgo de trabajo. Si el seguro Ese seguro responde es ante un paliativo, sirve para afrontar eventualmente un reclamo indemnizatorio, porque es un seguro que se contrata y se endosa en favor del que paga el seguro. Entonces, si hay un accidente, yo con eso puedo salir y pagar todo o parte de lo que hubiera que pagar, y después, bueno, quedará las diferencias mediante un reclamo por otro lado, ¿no? Bueno, en principio acá cerramos, hay muchos agradecimientos Bueno. y les recuerdo a todos los asistentes firmar el formulario de asistencia. Bueno, el Nos gusto siempre... estaríamos encontrando el martes próximo con el doctor Terrile Perfecto. y el miércoles 20 de nuevo con usted, doctor Garrote. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la atención y la paciencia. Y si no he sido claro en algo o les quedó alguna duda, tómenlo en No, cuenta y la clase que viene, la reunión que viene, lo charlamos con todo gusto. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.